explosión! ¡Wow! Guayaquil se recupera tras el atentado terrorista de la noche de ayer martes, cuando explotó, como vemos en imágenes, una camioneta que tenía varios explosivos que cobró lastimosamente la vida de un taxista, que dejó una veintena de heridos, daños materiales también y sobre todo a una ciudad muy preocupada y muy asustada. El gobierno nacional ha informado que tomará las acciones del caso para investigar y atrapar a los autores intelectuales de este atentado terrorista. El municipio de Guayaquil también ha mencionado que prestará toda su colaboración y sus equipos tecnológicos y de comunicaciones para ayudar a la policía. La Fiscalía lo propio, ya está en investigaciones, mientras que del lado político hay reacciones de que estos hechos podrían tener relación con lo que está viviendo el país, con el paro nacional que ya cumple 24 días. Hoy nuestro noticiero, nuestra emisión central de Noticias 7 es en torno a lo que ha sucedido en Guayaquil, que nos ha dejado sin palabras y que tenemos mucho que comentar y mucho que informarles en esta media hora de información. Lastimosamente sí es triste por lo que hemos podido registrar. De hecho, hemos preparado una crónica sobre lo que fue este atentado terrorista de una magnitud incomparable. Veamos. Fue una explosión. ¡Wow! Un taxista salió afectado. Era la noche del martes 14 de octubre. El norte de Guayaquil vivió el atentado terrorista más impactante de los últimos tiempos en la ciudad. El ruido provocado por 4 explosivos a bordo de una camioneta aún retumban. La calle Joaquín Orrantía quedó entre cenizas y escombros, autos reventados por las esquirlas de las bombas, pánico entre los clientes del centro comercial del frente y pavor entre los testigos. Bandido, mira, ve, carro bomba, mi brother, carro bomba, bandido, mol del sol, carro bomba. Nosotros hemos podido encontrar en el sitio, es un aparente coche bomba que hemos pues podido apagar sus llamas y pues atender en este caso pues a las víctimas pues del daño colateral. Los bomberos de Guayaquil confirmaron un fallecido, 5 hospitalizados y 20 personas con heridas leves por cortes de vidrios, dado que la onda expansiva afectó hasta oficinas aledañas. A las 18 horas con 31 minutos se observó una columna de humo que salía de la camioneta estacionada. Un minuto después se vio fuego. Las llamas crecieron en intensidad con el paso de los segundos, hasta que a las 18 horas 35 se dio el estallido. A estas personas que han perpetrado estos, los vamos a buscar debajo de las piedras. Los vamos a encontrar en sus madrigueras. El gobierno nacional responsabiliza al grupo de delincuencia organizada de Los Lobos, quienes colocaron más de un explosivo. Hemos detectado una amenaza nueva, por lo que el personal especializado del Grupo de Intervención y Rescates va a realizar una detonación controlada. Fiscalía ya abrió una investigación de oficio por este atentado realizado en una hora y en un lugar que, por la cantidad de personas que allí se encontraban, es considerado un ataque al corazón de Guayaquil. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Tenemos también aquí el pronunciamiento del ministro del Interior, John Reinberg, quien informaba que hubo 4 cargas explosivas de alto poder con mechas de seguridad en el vehículo, en la camioneta, y tenían un dispositivo electrónico para su activación. Ahí estamos viendo las fotografías. También ha dicho el ministro que este es un gobierno que la pelea de frente y que se la juega por el Ecuador. No se van a dejar amedrentar por unos pocos que quieren incitar el caos, porque hay una hipótesis del gobierno, lo ha dicho el gobernador, lo ha dicho el ministro, lo han dicho algunos analistas, y es que, a propósito del paro, estarían intentando tomarse Guayaquil
porque no lo lograron con Quito. Pero además, el ministro del Interior apunta directamente a una organización narcoterrorista que estaría detrás de este atentado. Escuchemos las declaraciones que nos dio en exclusiva desde Otavalo, provincia de Imbabura, donde conversó con nosotros y con nuestro compañero Iván Casamen. Queremos ver, bueno, vamos primero entonces con el otro mensaje, que es el que acabo de leerles justamente. Como les habíamos dicho, dice el ministro del Interior: el presidente Daniel Noboa y el gobierno nacional no se deja amedrentar por unos pocos que quieren incitar el caos. No lo lograron con el paro, ahora se van contra Guayaquil y no lo vamos a permitir. ¿Contra quién es ese mensaje del ministro? Vamos a escucharlo. Hubo la detonación de este vehículo que tenía una carga explosiva importante. Gracias a la intervención del Grupo de Intervención y Rescate de Policía Nacional se pudo encontrar un segundo vehículo y se lo pudo desactivar, y se hicieron detonaciones controladas que la ciudadanía las pudo escuchar también. Esto para lograr la seguridad en el manejo de los explosivos. En la línea investigativa, esto va de la línea de de los trabajos que ha realizado Fuerzas Armadas aquí en la provincia, haber atacado a este grupo que manejaba minería ilegal, el ataque a Buenos Aires, me refiero, donde se logró la destrucción de la zona y donde Fuerzas Armadas hoy tiene el control. Es un ataque importante, uno de los más importantes a las estructuras económicas, que antes nunca nadie había atacado sabiendo que existía minería ilegal. Entonces la línea investigativa está por el grupo del GDO Los Lobos, quienes serían los autores, y sería en represalia a la destrucción de la minería ilegal que se hizo acá en Buenos Aires. Por cierto, la onda expansiva llegó a varias cuadras a la redonda y por eso esto causó mucho temor en la población en el norte de Guayaquil. Y a propósito de estos ataques con explosivos, uno sí estalló, otro que fue controlado, y hay otros explosivos que se han encontrado en otras vías del país. A propósito de todo ello, el presidente Daniel Noboa, en un evento en Guayas, dijo que no va a retroceder en su lucha contra las mafias, a pesar de las amenazas de atentados terroristas que existen en otras ciudades del Ecuador. También expresó el primer mandatario que los atentados son una represalia por los últimos operativos contra la minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura. Escuchemos las palabras del presidente. Y nosotros no podemos retroceder ante las mafias, no podemos retroceder ante la gente que quiere aterrorizar a las familias ecuatorianas, que hoy en día, porque nosotros estamos bombardeándolos en la minería ilegal en Buenos Aires, ellos están planificando coches bomba aquí en Guayaquil, en Churute y en Cuenca Molleturo. Así mismo es como se ve y se nota la desesperación de ellos. Se nota que quieren impedir que nosotros hagamos las cosas bien. Los atentados con explosivos registrados en las últimas horas en el país responden a los intereses de los peones de la economía criminal. Esto en palabras de un experto en inteligencia y seguridad que analiza lo que les acabamos de comentar. Y con estos atentados, la narcopolítica nuevamente buscaría generar el caos en medio de un paro focalizado en Imbabura y tras el reciente operativo contra la minería ilegal. Escuchemos también opiniones de asambleístas. La reciente explosión del coche bomba cerca de un centro comercial en Guayaquil la tarde del martes, calificado por el gobierno de atentado terrorista, es orquestado por la narcopolítica instaurada en el país por años y que la conforman los empleados de un gran monstruo de la economía ilegal, explica el coronel en servicio pasivo Edison Romo, experto en inteligencia y seguridad. Aquí lo que hay es la lucha por seguir manteniendo la hegemonía en actividades delincuenciales, criminales, la minería ilegal. ¿Cómo se beneficia aquí en el país? El tema del contrabando, ¿cómo se beneficiaba en el país? Romo detalla quiénes son los peones de esta economía criminal, que nuevamente busca sembrar la destrucción, el terror en los ecuatorianos y desestabilizar la democracia. Gente de los terroristas, ya sea choneros, lobos, con gente incluso extranjera, comandos de la frontera, e incluso políticos, e incluso miembros de organizaciones y
que hoy también ocupan ya ciertas dignidades en el país. En el espacio de Noticias 7, el asambleísta nacional Sergio Peña considera que los terroristas ahora quieren tomarse el puerto principal tras el fracaso del paro focalizado en Imbabura. Han estado articulando esto del paro y repito, como no han podido hacerlo porque cada vez son menos, ahora van por Guayaquil. Pues este miércoles se encendieron nuevas alarmas de ataques con explosivos. Esta mañana se reportó una explosión, esta vez en el puente Churute, al sur de Guayas. Asimismo, se registró la colocación de explosivos en el puente que conecta Guayaquil con Machala y Cuenca. Aquí es lo que se llama el ataque diluido, es decir, crear un montón de desastres y problemas en el país para sacar provecho. Es decir, si ahora pueden llevar y transitar la droga desde Colombia a Guayaquil para salir y todo, lo harán con mayor tranquilidad. Ocurren en medio de las protestas y tras un operativo contra la minería ilegal en Imbabura, mientras la consulta popular sigue en marcha. Anaís Estrada, Noticias 7. Vamos a recapitular el tema de los atentados terroristas. Ya vimos que en Guayaquil hubo uno que explotó ayer, hubo también un explosivo que no llegó a estallar en el mismo punto donde se colocó el primero, pero es que en otras partes del país se han encontrado también artefactos explosivos y así lo informó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, en un mensaje en sus redes sociales. Vamos a poner estas imágenes en grande para que podamos darnos cuenta de cómo eran estos artefactos, que por cierto se encuentran o fueron localizados en las vías Guayaquil-Machala y Machala-Cuenca. El fin de estos explosivos era, según se especula, atentar contra puentes y así interrumpir el tránsito. Están desplegados tanto autoridades como Policía Nacional, militares, para poder evaluar los daños y determinar el estado actual de estructuras que sí se vieron afectadas y que en algunos casos sí estallaron. Por ejemplo, esta fotografía que estamos viendo es un puente donde sí llegó a explotar esta bomba y a ocasionar inconvenientes en el tránsito, en la movilidad. Aquí vemos también esquirlas y escombros de lo que fue otro explosivo. Vamos a actualizar la información. Sí estallaron, es decir, no solo tenemos un atentado terrorista en el país, sino que estamos contabilizando al menos 3 en las vías Guayaquil-Machala y también Machala-Cuenca. Son hechos que se han registrado durante la madrugada y que han sido denunciados por el gobierno nacional. Repetimos lo que dijo también el ministro del Interior. Los Lobos sería el grupo que estaría detrás de estos atentados que buscan generar más caos en el país. Fotografías igual de impactantes y tras todos estos hechos que hemos podido observar, hay reacciones en la Asamblea Nacional y Javier Ceballos, nuestro compañero, nos tiene un informe preparado de la opinión y también de la condena que han hecho los legisladores a estos actos muy violentos. Javier, te damos paso. Gracias, Lautaro. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, yo les cuento que la bancada oficialista de ADN reaccionó ante los hechos de violencia suscitados durante la noche de ayer en la ciudad de Guayaquil. Michelle Mancheno, quien cumple la función de coordinadora encargada de la bancada, dijo que la Fiscalía debe actuar de una manera pronta para dar con los responsables de estos actos terroristas y reiteró que el Estado y el gobierno no permitirán que esta situación siga creciendo en todo el país. Nosotros como bancada de Acción Democrática Nacional nos solidarizamos con las víctimas y con sus familias de lo que ha ocurrido el día de ayer en la provincia de Guayas y también con lo que ha ocurrido en varios puentes en vías estratégicas de nuestro país. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el bloque de seguridad trabaja contundentemente para poder darnos seguridad, pero hay otros grupos que parece que eso no les interesa. Lo que quieren es que nosotros como país estemos en el caos, en la inseguridad y nosotros no lo vamos a permitir. De su lado, el presidente encargado de la Comisión de Seguridad de aquí de la Asamblea, Andrés Castillo, apuntó sus dardos a la Corte Constitucional. Dijo que justamente por decisiones de este organismo es que no se actúa de manera más diligente y más pronta para frenar este tipo de actos. Hubo grupos que presentaron esas acciones en contra de la ley de inteligencia. La Corte, con una celeridad increíble,
suspendió artículos que sirven para atacar justamente al crimen organizado. Ahora está el proceso en manos de la Corte y cuando ya tiene que resolver sobre el fondo, se echa para atrás. Ya no resuelve. Hace que pasen los días. Y de su lado, el legislador Andrés Guzmán calificó como irresponsables los señalamientos formulados en redes sociales por parte del expresidente Rafael Correa, quien señaló a los hechos suscitados ayer en Guayaquil como un autoatentado. ¿De qué forma estos protagonistas políticos que están escribiendo cualquier tipo de barbaridad desde sus redes sociales, incluso hablando hasta de un autoatentado ciudadano? Me parece que eso es una irresponsabilidad tremenda en donde lo que acá deberíamos primero decir, además de solidarizarnos con las víctimas, es comprometernos en que vamos a luchar todos juntos por un Ecuador mucho más seguro. Estas las reacciones, Lautaro y amigos televidentes, que se han generado durante la mañana de este día miércoles aquí en la Asamblea Nacional respecto a esta coyuntura difícil por la que atraviesa el país. Lautaro, yo me despido, tú sigues con más noticias desde Estudios Centrales. A todos, una excelente tarde. Gracias, Javier, por la información legislativa. Esto efectivamente nos causa bastante preocupación y también conmociona a todo el país, tanto a pobladores como también a autoridades y en este caso a parlamentarios. Son las 13:17. A propósito del paro, más adelante vamos a contactarnos con Iván Casamen, que se encuentra en Otavalo, porque ahí al parecer ya hay noticias un poco más positivas o mejores, porque una parte del movimiento indígena, sobre todo de Otavalo, ha decidido empezar a dialogar con el gobierno nacional. Tenemos los detalles cuando volvamos de esta pausa. Antes de contactar a Iván Casamen, vamos con un resumen de lo que sucedió ayer en Otavalo, donde 43 personas fueron detenidas en las manifestaciones, con mayor énfasis en esa zona de la provincia de Imbabura. El convoy militar con ayuda humanitaria fue atacado por decenas de manifestantes que respaldan el paro de la CONAIE. Veamos. Este martes Otavalo se convirtió en un campo de batalla. Decenas y decenas de manifestantes atacaron el convoy humanitario que llegó desde la madrugada al cantón para brindar ayuda a los moradores. Los manifestantes destruyeron las calles y sacaron los bloques que fueron usados para atentar contra los uniformados y también para formar barricadas. Incluso hasta se llevaron arcos de fútbol tomados de una cancha comunal. Están llevando los arcos, no. Hemos tenido una jornada larga de enfrentamientos con manifestantes violentos. Esto, como lo dije, ya no es un tema, ya no es un paro ni siquiera provincial, esto es un paro cantonal. Esto es un tema de Otavalo y de Cotacachi. En sectores como Ilumán, San Roque y Peguche, los enfrentamientos se tornaron más violentos. Los manifestantes usaron un lanzacohetes artesanal, como se puede ver en este video difundido en redes sociales. Durante esta jornada los detenidos ya son más de 40. Entre ellos hay personas extranjeras de nacionalidad colombiana y venezolana. Esto ya es un tema netamente político. Yo tengo 43 o más de 43 personas detenidas que cuando se les pregunta ni siquiera saben por qué están reclamando. Esto ha avanzado y ha llegado a ese nivel y obviamente pues van a ser procesados por ataque a la fuerza pública. ¡Échale piedras! ¡Vamos, compañeros, vamos! Los uniformados aplicaron el uso progresivo de la fuerza para dispersar a las personas, muchas de ellas encapuchadas. Según el ministro del Interior, John Reinberg, los manifestantes serían amenazados para participar en las protestas. Gente de Cotacachi ya ha venido para acá. La mayoría de ellos, por no decir todos, han venido porque los han amenazado allá en sus comunidades, diciendo que no pueden regresar porque si regresan les cortan el agua. Así que es un tema que está ahorita también en investigación. Ya sabemos quiénes son las personas que están atrás. Varios militares también resultaron heridos durante los enfrentamientos, mientras que vehículos del bloque de seguridad también fueron afectados. Tenemos un miembro de las Fuerzas Armadas que tiene una herida de cuchillo, que la atravesaron en la pierna. Y así tenemos algunos policías también que se encuentran heridos. En las próximas horas se espera la llegada de al menos 5.000 uniformados para reforzar el bloque de seguridad y controlar la situación en la provincia de Imbabura. Edison Saavedra, Noticias 7. Y a propósito de Imbabura, continúa la ayuda social por parte de las autoridades para la entrega de tanques de gas porque lastimosamente estos insumos o están muy costosos o en su defecto
no hay, se registra un desabastecimiento. Entonces, la Policía Nacional y los militares entregan los tanques que estamos observando a los ciudadanos de Otavalo, tanques que, por cierto, llegaron desde Quito en el convoy humanitario que fue atacado. Cientos de habitantes de Otavalo llegan en familia para poder tener estos tanques y poder cocinar y también calentar el agua en sus viviendas, porque llevan más de 20 días con intermitencia con este servicio básico. ¿Qué les parece si escuchamos lo que ha sido tan complicado de padecer para estas personas a propósito de no tener tanques de gas en sus hogares? La verdad, nosotros ya 15 días. ¿Sin gas? Sin gas, ajá. ¿Y cómo estaban haciendo para cocinar? Hemos cogido palitos de leña para sobrevivir, sustentarnos con eso, no hay más. Estamos 3 días sin gas, señor. ¿Y cómo han hecho para sobrevivir, para cocinar? Ahí cocinando con carbón. Hasta ayer Otavalo parecía una ciudad fantasma. Si bien es cierto, en un lado había enfrentamientos bastante fuertes entre manifestantes y fuerzas armadas, por otra parte había decenas de locales comerciales, tiendas, restaurantes, etcétera, que no podían abrir y que sobre todo sus propietarios tienen miedo de que si empiezan a abrir las puertas sean atacados. Escuchemos un testimonio que logró recabar Iván Casamen, un testimonio muy complicado de obtener porque la gente no quería hablar por el miedo. Que prácticamente estamos secuestrados por la decisión de los indígenas que ya prácticamente son dueños de la ciudad, pues, de Otavalo. ¿No les dejan trabajar? No dejan trabajar, pasan continuamente amenazando que van a quemar, toman represalias, entonces es bien difícil trabajar y la gente también tiene bastante temor y no nos unimos porque si nos uniéramos, pues abriéramos y... Vamos a darle paso a Iván Casamen, que tiene novedades respecto a las reuniones y el diálogo entre gobierno nacional y organizaciones indígenas. Iván, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Lautaro? Amigos televidentes, buenas tardes. Nosotros nos encontramos acá en el cantón Otavalo, donde siguen ingresando los delegados de los diferentes barrios, sabemos, o organizaciones, comunidades indígenas. Sabemos que van a llegar 58 representantes, pues ya arribaron minutos antes el padre Cristian Andrade de la iglesia de San Francisco, Anabel Hermosa, alcaldesa de Otavalo, y también acá está el concejal Germán Arias, con quien vamos a conversar a propósito de este diálogo que ya se llevó el día de ayer. Hay unos previos acuerdos con quien vamos a referirnos rápidamente y la expectativa que existe de esta reunión, de este encuentro, para terminar con la paralización que lleva ya su día 23 básicamente en lo que es la provincia de Imbabura. Estamos con el concejal Germán Arias. Señor concejal, buenas tardes. Ayer hubo una previa reunión, hubo algunos acuerdos, alguna situación que nos pueda comentar. Sí, buenas tardes. Más bien agradecerles a los medios de comunicación para que esto conozca nuestro gobierno nacional también, ¿no? En buena hora que el día de ayer, pues gracias a la señora alcaldesa, que tuvimos ese acercamiento con los ministros y asimismo con los generales, que en la mañana estuvimos aquí en el destacamento para llegar a algunos acuerdos, porque con nuestras comunidades hemos estado también conversando. Sin embargo, se les sugirió, pues no, a la señora alcaldesa para poder convocar a todos los que están manejando lo que son los de la FICE, el pueblo Quicho Otavalo. Con ellos ayer ya se tuvo la reunión al mediodía, después de que nosotros hablamos con los señores ministros. Ahora, ayer entiendo que también ya hubo un previo acuerdo, alguna situación, y por eso hoy ya no hay presencia de manifestantes. Sí, justamente eso es de lo que ya por la tarde quedaron, pues ya para conversar, y ya se hizo la reunión con todos los cabildos, y entonces en eso ya acuerdos con los puntos claves que ellos están manejando, pues en esta mañana ya van a definir. Esperemos que todo salga bien, porque esto es en bien de Otavalo, en bien de nuestra gente, de nuestras comunidades. Ahora, solo una cosa final nomás, usted es parte de esta delegación, va a ingresar y se tiene mucha expectativa para que el comercio en Otavalo se reactive. Había muchos negocios cerrados, pero ahora vemos que están abiertos.
Sí, justamente esta mañana pues ya hay una delegación que van a pasar. Bueno, yo estoy aquí porque ya se formó las comisiones. Quienes van a pasar son de diferentes organizaciones que están aquí de Cantón, de la provincia sobre todo. O sea, hay entonces esperanza, expectativa que salga humo blanco y esto se termine. Eso es lo que queremos como Otavalo, como pueblo, queremos como Imbabura, que salga humo blanco y que se dé solución. Agradecemos al concejal Germán Arias, quien, como les indicábamos, está acá también y llegó con la delegación de la alcaldesa, el sacerdote, el cura, y al momento están ingresando las delegaciones por con lista que está siendo prácticamente tomada por la Policía Nacional de una forma rigurosa para que no haya personas que no pertenecen y no puedan ingresar. Nosotros con estas novedades regresamos con ustedes a estudios y esperando que de esta reunión haya buenas noticias y de acuerdo a esto ya se pueda abrir la carretera principal como es la 35 y se retome la normalidad. Buenas tardes. Gracias, Iván, ojalá que sí. Vamos a una pausa y ya comentamos este tema. Si hay tregua en este paro, lo conoceremos en nuestras próximas emisiones. Nos reencontramos a las 4 de la tarde y a las 19 horas. Que tengan un buen resto de miércoles.